Hola, les presento esta ayudantía sobre síndrome hepatíticos o simplemente hepatitis. Recordar que estamos en patología de las glándulas anexas del abdomen. En particular, revisaremos la patología hepática, aunque debemos tener en consideración que este órgano tiene múltiples funciones endocrinas, metabólicas, hormonales, digestivas, entre muchas otras. El concepto de hepatitis es un término anatomopatológico mediante el cual se hace referencia a una lesión inflamatoria del hígado. Como se observa en el esquema, hay un infiltrado de múltiples células inflamatorias entre los cordones de hepatocitos. Lo importante es que este concepto tiene una relación o una correlación con la clínica cuando se presentan síntomas producto de esta inflamación. Así es como podemos hablar de hepatitis, el concepto anatomopatológico, y hepatitis, el cuadro clínico. A nivel de la clínica se hace la distinción entre aguda o crónica según el tiempo de evolución. Es aguda cuando está limitada a 6 meses, mientras que va a ser crónica si es que persiste por más de 6 meses. En esta presentación nos referiremos exclusivamente a la hepatitis aguda, pero debemos considerar que también existen otras formas de hepatitis. Ahora revisaremos más cercano a la semiología lo que tiene que ver con esta forma de presentación de hepatitis. El espectro de síntomas y signos de una hepatitis aguda puede ir desde su ausencia, es decir, un cuadro asintomático, hasta cuadros bastante graves o bastante floridos desde la clínica. Cualquiera de las causas que revisaremos a medida que desarrollemos la presentación puede variar en este ámbito de severidad. Lo más clásico es que el cuadro inicie con síntomas prodrómicos, inespecíficos, que tengan gran compromiso del estado general, como un cuadro pseudogripal con fiebre, astenia, anorexia, náuseas, vómitos, cefalea, artralgias, diarrea. A este cuadro se le suma una clínica que es más específica, que incluye ictericia, manifestaciones de una colestasia como coluria, acolia, prurito, dolor en hipocondrio derecho clásicamente y una hepatomegalia dolorosa. Finalmente tenemos manifestaciones que hablan de un cuadro más grave, que revisaremos a continuación. Sin embargo, lo clásico que debemos considerar para una hepatitis aguda son las primeras dos fases, una fase prodrómica y una fase luego con ictericia. A nivel del laboratorio es útil pedir pruebas hepáticas y pruebas de coagulación. Las pruebas de coagulación nos van a servir para determinar estos cuadros de mayor gravedad, también conocidos como hepatitis fulminante, mientras que las pruebas hepáticas nos sirven ante toda hepatitis, en donde observaríamos un alza de las enzimas hepáticas o transaminasas, en general de un grado de severidad intenso, y podría haber una hiperbilirrubinemia asociada de grado variable, con también un predominio variable o mixto. Respecto de hepatitis aguda, debemos saber que las causas las podemos organizar entre si son hepatitis virales o no virales. Dentro de las virales debemos distinguir clásicamente a los virus hepatotropos, es decir, que tienen afinidad por el hígado. Virus hepatitis A, B, C, D y E. Pero también considerar que existen otros virus, como los que se describen en la tabla. Y por otro lado, en las causas no virales de hepatitis aguda, tenemos por ejemplo los fármacos, clásicamente el paracetamol, o consumo de hierbas como la hierba de San Juan, tóxico-metabólicas como una hepatitis por gran consumo de alcohol, hepatitis alcohólica, intoxicación por un hongo que es la Amanita phalloides, y otras causas misceláneas que no precisaremos en esta presentación. Sí es importante conocer a los virus hepatitis, y aquí se los presentamos. En primer lugar, debemos conocer su vía de transmisión. Para el virus de la hepatitis A destaca la transmisión fecal-oral, y también para el virus de la hepatitis E. ¿Cómo recordarlo? Porque las vocales se transmiten de formas orales o fecal-orales, ¿ya? Esto es importante debido a que tiene grandes implicancias en todo lo que tiene que ver con el higiene de alimentos, con el lavado de manos. Por su parte, el virus hepatitis A provoca una infección autolimitada, es decir, que se resuelve en un periodo en general entre 4 a 8 semanas. Por lo tanto, no evoluciona a cirrosis. Es un cuadro agudo y no siempre es sintomático. Y de todas formas se plantea estadísticamente como la causa más frecuente de hepatitis aguda viral, al menos en Occidente. Por otra parte, el virus de la hepatitis E, que coincidía en su transmisión con el virus de la hepatitis A, en general presenta
una forma fulminante que afecta al embarazo. Eso es lo más característico de este virus. ¿Y cómo recordar? Porque el virus de la hepatitis E tiene la letra con la cual comienza embarazo. Al igual que el virus de la hepatitis A, no evoluciona a cirrosis y se plantea como una gran causa de hepatitis, pero en Asia. Por su parte, los virus de la hepatitis B y C se transmiten de una forma parenteral, sexual y vertical. En específico, el virus de la hepatitis C tiene un predominio de la transmisión por vía parenteral. Aquí es importante hablar sobre la infección crónica que pueden generar. El virus de la hepatitis B genera infección crónica en 10 a 15% de los casos, es decir, en la minoría de los casos genera infección crónica y como tal puede evolucionar a cirrosis, mientras que el virus de la hepatitis C, con una C de cronicidad, en la mayoría de los casos produce infección crónica y por lo tanto evoluciona en mayor grado a cirrosis. Finalmente, destacar que el virus de la hepatitis B es una causa importante tanto de hepatitis aguda como crónica y el virus de la hepatitis C es una infección que habitualmente es asintomática y se pesquisa su evolución a cirrosis, ¿ya? De todas formas, aquí hacer la acotación de que el virus de la hepatitis D no fue mencionado, ya que en general requiere que exista una infección por hepatitis B para infectar, es decir, se plantea como una coinfección en una hepatitis B. En esta diapositiva queremos hacer énfasis en cómo estas hepatitis han sido motivo de campañas para su prevención y en particular destacar esta campaña norteamericana en donde nos recuerdan que la infección por virus hepatitis B se puede asociar hasta al menos en un 10% de las personas con infección de virus inmunodeficiencia humana o VIH. Resumiendo todo esto que hemos conversado, es importante que a nivel de la anamnesis evaluamos las características del dolor, la asociación con otros síntomas del área digestivo, si es que existe alguna temporalidad en relación a pródromos previos, si es que hay pródromos actuales, si es que no hubo esta fase prodrómica. También evaluar los antecedentes de cómo pudo haber ocurrido el contagio, la infección, si hubo un viaje y en ese viaje si hubo alimentación en la calle, si hubo lavado de verduras, lavado de manos, si se realizaron tatuajes, hace cuánto tiempo, en un local autorizado o no, lo mismo con los piercings, ver si es que recibieron transfusiones, aunque actualmente es un mecanismo menos importante de infección, ya que se hace testeo para estos virus al momento de la transfusión, pero podría ser importante indagar en consumo de drogas intravenosas, conductas de riesgo sexual y evaluar si la persona presenta o no vacunas previas para alguno de estos virus. Importante caracterizar los hábitos como fue mencionado y también ver diagnósticos diferenciales, por ejemplo, de otras hepatitis que no sean virales, un consumo de alto riesgo de alcohol, intoxicación por paracetamol u otras. Finalmente, recordar la asociación de que algunas de estas hepatitis infrecuentemente se pueden presentar con una forma más grave, una hepatitis fulminante, y debemos evaluar si es que hay sangrados con coagulopatía, también ver al nivel del laboratorio y finalmente compromiso de conciencia, alteraciones del ciclo sueño-vigilia en contexto de una encefalopatía hepática. A continuación, hablemos sobre estas formas graves de hepatitis, también conocida como hepatitis fulminante o insuficiencia hepática aguda. Corresponde a un síndrome relativamente infrecuente, que se debe a una alteración de todas las funciones hepáticas, que asocia gran mortalidad y tiende a ser una causa de trasplante hepático. Se caracteriza por una aparición reciente, menor a 24 semanas o menor a 26 semanas según el autor o autora, que incluye compromiso de conciencia y alteración de las pruebas de coagulación. Además, debemos saber que requiere que este cuadro ocurra en un hígado previamente sano, ya que esto lo diferencia de un cuadro grave de hepatitis, pero que ocurre en un hígado enfermo, lo que denominamos falla hepática aguda sobre crónica. Entonces, revisando este espectro de alteraciones que mencionamos previamente, vimos que había hepatitis aguda y que sobre esta hepatitis aguda se agrega un cuadro de coagulopatía o alteración de la coagulación, caracterizada por exámenes de laboratorio con un INR mayor a 1.5 o TP menor al 50%, junto con una alteración de la conciencia, en específico el desarrollo de encefalopatía hepática. Y finalmente, debido a la alteración global de las funciones hepáticas, puede haber una falla orgánica múltiple.
Cuando exista este cuadro de coagulopatía sobre una hepatitis aguda, sin alteración de conciencia, hablamos de lesión hepática aguda o injuria hepática aguda. Mientras que cuando a este cuadro de hepatitis aguda se le agrega coagulopatía y alteración de conciencia, hablamos sobre la falla hepática fulminante, hepatitis fulminante o insuficiencia hepática aguda propiamente tal. Por lo tanto, lo más importante a recordar de esto es que la coagulopatía y la alteración de conciencia, caracterizada por INR mayor a 1.5 y encefalopatía hepática, es lo que define el diagnóstico de hepatitis fulminante o insuficiencia hepática aguda. Finalmente, la falla orgánica múltiple solo le atribuye mayor severidad. En esta diapositiva observamos las causas en específico asociadas con hepatitis fulminante o insuficiencia hepática aguda. Y vemos que en particular, al menos a nivel de Occidente, en este estudio norteamericano, el paracetamol se presenta como la principal en contexto de una intoxicación por paracetamol. A nivel de la clínica, va a ser importante distinguir entre qué momento se presenta la ictericia y la encefalopatía hepática, habiendo distintos tipos. Representada por la flecha amarilla estaría el momento de aparición de la ictericia, y dependiendo de cuándo se sume la encefalopatía hepática, podríamos hablar de una insuficiencia hepática aguda, hiperaguda, aguda o subaguda. Esto tiene importancia debido a que mientras más hiperaguda sea este cuadro en particular, la sobrevida va a ser mejor, es decir, va a haber menor mortalidad. Finalmente, una vez reconocido este cuadro de la hepatitis, me gustaría hablarles sobre cómo pesquisar una hepatomegalia dolorosa. ¿Ya? Tenemos distintas maniobras para hacer una palpación hepática. En particular las dividimos entre monomanuales y bimanuales. En primer lugar, la maniobra monomanual simple consiste en ir palpando con la mano desde la fosa ilíaca derecha hacia superior hasta encontrar el borde hepático, que lo vamos a encontrar como un borde quizás aumentado, hepatomegalia y doloroso. Por otra parte, tenemos la maniobra monomanual en cuchara, en donde tenemos que hacer una concavidad con la mano, con la palma hacia el abdomen, e ir subiendo de tal forma de ir presionando, subiendo, hasta palpar este borde hepático aumentado de tamaño, hepatomegalia y doloroso. Por otra parte, tenemos la maniobra de Chaffard o de peloteo hepático, en donde colocamos una mano a nivel de la zona lumbar, ¿cierto? Y ejercemos una presión hacia nosotros, levantando el cuerpo de la persona, mientras que con la otra mano hacemos una presión para palpar el borde hepático, haciendo una maniobra de peloteo. La maniobra de Mathieu o del enganche tiene que ver con ejercer una especie de concavidad con ambas manos, similar a la maniobra en cuchara, e ir ascendiendo hasta pesquisar el borde hepático. Finalmente, la maniobra de Gilbert tiene que ver con colocar una mano perpendicular al borde hepático, la otra mano paralela al borde hepático e ir ascendiendo hasta pesquisarlo. Estas maniobras se deben acompañar de la percusión del límite superior del hígado, de tal manera que un aumento entre el límite superior del hígado y el borde inferior mayor a 12 centímetros nos estaría sugiriendo que hay hepatomegalia, y junto con estas maniobras la reacción del paciente nos hablaría de una hepatomegalia dolorosa. Finalmente, les dejo aquí este resumen de lo que hemos conversado. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado.